Como usted ya sabe, este lunes se cumplen 2 años del terremoto y tsunami que afectó a la zona centro-sur del país y que dejó centenares de muertos y también cerca de 2 millones de afectados, eso se calcula en general. Bueno, múltiples preguntas han surgido desde entonces, estos 2 largos años. ¿Chile está preparado para hacer frente nuevamente a una catástrofe de esta magnitud? ¿Las instituciones nacionales podrían evitar los errores cometidos esa noche? Es parte de los temas que queremos conversar junto a quien se encuentra ya con nosotros, el experto en gestión de emergencias, Michel Leber, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por la invitación. A ver, la gran pregunta, si está o no preparado, yo creo que es a saber cuando el día, ojalá nunca ocurra, pero que hay otra tragedia y la reacción que pueda haber. Pero ¿se ha aprendido de esos errores que se cometieron en estos 2 años? A ver, yo creo que debemos irnos al objetivo, a lo concreto, y quizás para eso seguir cuáles son, cómo se abordan estos procesos en países desarrollados. El aprendizaje es la sistematización de información que nos permite de una otra manera generar cambios y esos cambios nos permite generar mejora. Por lo tanto, hay un elemento súper simple, eso tiene que estar registrado, tiene que haber investigación, tiene que haber conocimiento. Si tú te fijas bien, nosotros hemos abordado la emergencia, probablemente el proceso post-emergencia, desde 2 puntos de vista. Uno, politizando excesivamente el tema, y segundo, judicializando la emergencia. La judicialización probablemente nos entrega algunos datos para poder aprender. Sin embargo, no es deber del Poder Judicial establecer las lecciones aprendidas, sino que el Poder Judicial lo que establece es si existen responsabilidades penales o no. Por lo tanto, ante tu pregunta, yo te diría que hoy día, desde el punto de vista objetivo, no se ha hecho un proceso que, de acuerdo a las metodologías que se ocupan a nivel internacional, pudiésemos determinar que hay lecciones aprendidas y que eso nos permita razonablemente, planificadamente, establecer un proceso de mejora que nos permita estar más preparados y ser más resistentes a una próxima emergencia. Por lo menos para uno es a lo menos preocupante el análisis que uno desde la ignorancia quizás pudiese hacer al ver ese video, ese largo video de 2 horas y tanto que hubo en esa madrugada del 27 de febrero en Lonemi, al observar las caras, al observar los procedimientos, los protocolos que ahí hubieron, y es preocupante más que por las caras o no, y lo pregunto, porque estamos hablando de las Fuerzas Armadas del país, estamos hablando del SHOA, que es de la Armada, estamos hablando de instituciones que en teoría están preparadas para lo peor. Y nada funcionó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Aquí el análisis debiese ser mucho más profundo de lo que a simple vista se está viendo. Yo creo que el ejemplo que tú señalas y la herramienta que tú indicas como referente, primero hay que valorar su existencia. Nosotros nos hemos concentrado en hacer un uso que me parece algo inadecuado de esa herramienta. Primero debemos valorar el que se haya filmado, ojalá se siga filmando. Yo creo que es un retroceso el que las actuales autoridades hayan decidido no filmar. Quiere decir que las próximas emergencias o las emergencias que hemos tenido post 27 de febrero, lamentablemente no tenemos un registro que es vital para poder analizar efectivamente cómo funcionó. De lo contrario, imaginémonos que ese video no existiera. Olvidémonos del tema judicial, olvidémonos del tema político. Solamente miremoslo desde el punto de vista de aprendizaje. Si ese video no existiera, no podríamos sacar muchísimas conclusiones que hoy día sí podemos sacar. Una de ellas creo que es muy importante, es poder los procesos de lecciones aprendidas sacan los nombres precisamente para concentrarse en el aprendizaje y no tender a concentrarnos de una u otra manera en la rabia que nos lleva a enfocar nuestra rabia sobre una persona en particular o varias personas. Pero veamos lo que nos muestra el video. Nos muestra a la máxima autoridad de la nación, independiente de quien sea, y por lo tanto esa es una función que se cumple independiente del momento, frente a todos los actores que podrían estar involucrados en una emergencia, solicitando información, y lo que objetivamente recibe de vuelta es información confusa o incluso información que finalmente no llega. En tercer punto, podríamos concluir que la información existía en el origen, hablemos de Concepción, Talcahuano, en el Maule, en la zona del Maule, esa información existía. Por lo tanto, nosotros deberíamos empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué falló en nuestro modelo de gestión? Que existiendo la información, existiendo los actores, y existiendo una autoridad que requería información, esa información no llegó y por lo tanto una información que podía haber servido para la toma de decisiones fue inexistente. ¿Existieron los canales para hacer transmitida esa información? Aparentemente sí, desde el punto de vista de una red como la de Carabineros o una red como la de las Fuerzas Armadas, etcétera.
¿Por qué esas redes no estuvieron disponibles? Bueno, vamos y mejoremos el sistema. Quizás diseñamos esas redes sin pensar en la multiplicidad de roles que podría cumplir esa red cuando el Estado la requiriera. Pero ahí es donde tenemos que aprender. Hay un dicho, eso es muy cierto, que hay veces que los errores que se cometen es que uno pone de delantero al arquero y al arquero de delantero, o sea, que pone en puestos que no debiese ser a las personas que no corresponden. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque a uno le llama la atención que los análisis siempre sea desde las autoridades políticas, las autoridades que estuvieron en esa oficina 2 horas y tanto. Pero ¿qué pasa con la vivencia de todas esas personas que estuvieron en la costa, que vivieron el tsunami, que tuvieron que arrancar, que perdieron vidas, que hay 100 personas, 200 personas que murieron, personas que aún están desaparecidas? La información que ese grupo de familiares puede entregar para un nuevo sistema de emergencia es una información que se debiese recabar, porque al parecer las autoridades se acuerdan de esas personas solamente para esto, para las conmemoraciones. Porque para los otros sistemas son las autoridades o son otro tipo de personas que ni siquiera vivieron en carne propia lo que ellos sí vivieron. ¿Qué pasa con el manejo de información ahí para estructurar un servicio de emergencia que realmente responda a las necesidades? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú señalas, sobre todo con el hecho de que terminamos acordándonos de estas situaciones para aquellos hitos en los cuales hacemos una verdadera puesta en escena. Pero finalmente están las personas de por medio que no solamente están viviendo una situación que es compleja hoy día y que debería ser probablemente mejorada y deberíamos poner todos nuestros esfuerzos en mejorar. La emergencia no ha terminado, estamos en lo que se denomina la fase de recuperación. Y por lo tanto, ahí hay una información que en la medida en que pase el tiempo, esa información se va a ir perdiendo. Pero no solamente la información, en la medida en que pase el tiempo y no tengamos lecciones aprendidas, la voluntad política y la voluntad ciudadana se va debilitando. Y eso hace que empiece a aparecer con mayor fuerza también la resistencia al cambio. Ahora, desde el punto de vista de la experiencia internacional, que yo creo que es coincidente con la experiencia del terremoto del 27 de febrero, es que, por ejemplo, algo tan como de sentido común, la gente reaccionó. Y por lo tanto ahí, por ejemplo, podríamos hacer un análisis en las diferentes zonas del país, cuál fue el tipo de reacción. Yo te podría anticipar que probablemente en aquellas comunidades donde hubo mayor organización, por ejemplo una caleta de pescadores, versus aquella en la cual no había organización, la que tenía mayor organización reaccionó probablemente de mejor manera. Donde habían gobiernos locales más fuertes, municipales, reaccionaron de mayor manera. Nosotros nos olvidamos y nos hemos quedado con la percepción de que todo se hizo mal y nos hemos quedado con la percepción de que aquí no ocurrió nada hasta que de una u otra manera no lo vimos en la televisión. Pero en esas horas que pasaban, la gente estaba reaccionando. Los gobiernos y los liderazgos locales estaban en la calle, los municipios, los bomberos, los carabineros. Elemento común, el nivel local es el primero en reaccionar. Lección aprendida, lo que debemos nosotros hacer es no reemplazar esos esfuerzos, debemos reforzar esos esfuerzos. La comunidad organizada, el gobierno local y el gobierno municipal organizado y preparado. Curiosamente, me vas a creer tú que hoy día en Chile, lamentablemente desde el punto de vista estructural, los municipios no tienen en su planta ni en su presupuesto establecido por ley la existencia de una oficina de gestión de emergencia que permita, entre otras cosas, instalar capacidades y fortalecer capacidades para gestionar este tipo de eventos. Esto último, se nos está yendo ya el tiempo, pero creo que es importante por lo menos escuchar el análisis desde el punto de vista de que, claro, para que haya una lección aprendida tiene que haber alguien que recoja esto, lo retribuya, lo entregue de vuelta con una propuesta. Pero en Chile estamos acostumbrados a que muchas de esas personas que reciben esta información responden más a cargos políticos que a cargos técnicos, efectivamente. ¿Ese es un error del sistema o no? Sí. ¿O es aquí en todos lados? No, claramente. O sea, de hecho, el mejor ejemplo es que nosotros, y ahí tenemos que hacernos cargos como comunidad, como ciudadanos, nosotros cuando hay una emergencia esperamos, por ejemplo, que el presidente o la presidenta, como fue en su momento, esté en la primera línea, incluso tomando decisiones de carácter ejecutivo. En el caso de las emergencias uno diferencia muy bien lo que es el nivel político de lo que es el nivel técnico. Y si bien es cierto, hay una mirada de Estado desde el punto de vista político, las decisiones son técnicas, porque la aproximación tiene que ver con una aproximación donde hay decisiones que responden a una evaluación que es principalmente técnica. Eso no implica que la máxima autoridad de gobierno no esté presente, pero la máxima autoridad de gobierno está viendo la visión, la misión,
pero el aspecto táctico de cómo se ejecuta eso y las decisiones que se toman están por un nivel técnico. Nosotros tendemos a mezclar esos dos elementos, y ahí tenemos que hacernos cargo. Nosotros esperamos, por ejemplo, que la primera acción de un intendente o de un presidente de la República sea subirse a un helicóptero, y eso en el primer minuto de la emergencia. Eso en países desarrollados tú no lo vas a ver, porque el sistema se estructura diferenciando muy bien esos dos niveles. Michel Eder, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Bueno, y de esta forma terminamos esta conversación. Nosotros nos vemos más adelante.